La Guerra Fría en América Latina. Esta presentación pretende lograr una reflexión de las consecuencias sociales, políticas y económicas que produjo la Guerra Fría en América Latina, cómo Estados Unidos tuvo influencia directa, así mismo como lo relacionado al siglo del yo, tuvo gran incidencia durante este periodo, donde su artífice, Edward Bernays, se hizo un lugar en la historia de las relaciones internacionales al trabajar como publicista para Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, poniendo en práctica teorías de Sigmund Freud sobre las fuerzas irracionales que rigen las decisiones humanas, y aunque su aplicación fue notoriamente capitalista, es necesario observar cómo esta práctica fue aplicada durante la Guerra Fría en las naciones latinoamericanas, donde resultaba necesario tener controlado al pueblo, ya que podía elegir la ideología errónea, y por eso debían ser gobernados por una élite. Esa estrategia fue precisamente la utilizada por el gobierno y las grandes empresas norteamericanas, al hacer ver el comunismo como el peor de todos los males, haciendo creer que traería desestabilización política, económica y social al continente, cuando bien sabemos que lo único que pretendían las élites del bloque norteamericano era controlar la producción del mercado libre, sin necesidad de controlar expresamente al ciudadano, en donde el Estado debía defender las fallas del mercado colocando límites al mismo. Sin embargo, el gobierno norteamericano tropezó con las grandes empresas que buscaban seguir con el consumismo masivo y la manipulación de las masas. Con Bernays al frente, convirtieron los gobiernos en vehículos de marketing consumista en contra del comunismo, con campañas que lo relegaron a un segundo plano, dándole protagonismo a las multinacionales interesadas más en producir con los ciudadanos. El autoritarismo originado en Latinoamérica gracias a la polarización ideológica producida por la Guerra Fría, una vez el mundo se dividiera en dos bloques, el soviético y el norteamericano, conflicto que determinaría en adelante las relaciones políticas internacionales en la segunda mitad del siglo XX, fue vivido en la región de forma particular. La administración Truman y el Congreso, junto a algunos astutos empresarios, se dieron cuenta de que era esencial para su prosperidad que Europa tuviera una economía fuerte, en donde el Plan Marshall apeló al estado humanitario y económico de la población estadounidense que ayudó a dirigir su atención hacia Europa. Sin embargo, para Estados Unidos y América Latina no pareció importante, dando por hecho que estos continuarían con su leal respaldo. Esa diferencia se fragmentaría por una amenaza exterior cuando las relaciones con la Unión Soviética comenzaron a enfriarse. La administración Truman decidió organizar una ofensiva en América Latina que adquirió dos aspectos. El primero, conseguir que los gobiernos latinoamericanos rompieran relaciones con la URSS, lo cual tuvo un éxito notable, ya que todos excepto México, Argentina y Uruguay lo hicieron. El segundo fue presionar a los gobiernos latinoamericanos para que prohibieran los partidos comunistas. El éxito de esta campaña demostró las perspectivas que seguían siendo las élites latinoamericanas a sus directrices. Truman decidió hacer permanente la alianza militar. En 1945, una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del hemisferio, celebrada en México, acordó la necesidad de rediseñar el sistema panamericano. El primer paso se dio en 1947 cuando las delegaciones aprobaron el Pacto de Río, en el que se especificaba que el ataque a cualquier estado americano, desde dentro o fuera del hemisferio, sería considerado un ataque a todos sus miembros, demandando medidas colectivas para su rechazo. El segundo paso se dio en Bogotá, en 1948, con la creación de la Organización de Estados Americanos, OEA, donde sus miembros se comprometían a mantener una solidaridad continental, deseada por Estados Unidos, y una no intervención total, deseada por América Latina, junto con los principios de democracia, cooperación económica, justicia social y derechos humanos. En 1951, Truman y el Congreso decidieron al unísono extender a América Latina su programa de seguridad militar de 1949, diseñado inicialmente para Europa. Estados Unidos firmó pactos de ayuda de defensa mutua con 10 países latinoamericanos. Estos acuerdos comprendían intercambios de equipos y servicios militares, envío de materias primas estratégicas y un compromiso de restricción de comercio con el bloque soviético. Con esos acuerdos, Washington atrapaba a las fuerzas armadas latinoamericanas, pues en posesión de equipo estadounidense dependían de él para conseguir piezas, recambios y municiones. Truman expresó su interés en la ayuda técnica y económica a América Latina, como réplica del Plan Marshall, lo que resultó ser algo complejo, ya que el plan se destinó a naciones devastadas por la guerra que seguían conservando el factor económico más importante, la mano de obra productiva. El problema económico latinoamericano era más complejo, ya que existía una industria minúscula con gran escasez de mano de obra calificada y técnica, carente de infraestructura. Truman propuso un programa de asistencia técnica para ayudar a los países en vía de desarrollo,
en respuesta parcial a las quejas latinoamericanas acerca de que Estados Unidos no tenía en cuenta sus problemas económicos y concentraba su atención solo a... En la década del 50, América Latina comenzó a producir sus propios análisis sobre sus problemas económicos, uniéndose al debate una nueva representación, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, organismo regional de la ONU compuesto por técnicos, especialmente economistas, que analizarían de forma sistemática los problemas económicos de la región latinoamericana. La CEPAL se instaló en Chile como un esfuerzo intencional por distanciarse del dominio estadounidense y sus intereses económicos. La Unión Soviética había logrado un gran prestigio durante la Segunda Guerra Mundial. Había perdido mucha más población, 20 millones, y soportado mucho más sufrimiento que Estados Unidos. Muchos latinoamericanos admiraban la resistencia y fortaleza del pueblo ruso, y algo de esa admiración se transfería a los florecientes partidos comunistas de nuestra región. Ya desde 1946, los diferentes gobiernos latinoamericanos comenzaron a seguir una marcada línea antisoviética ante los eventuales apoyos a los recientes fenómenos revolucionarios. Los pactos militares y los programas de entrenamiento le otorgaron a Estados Unidos el monopolio de los vínculos externos entre los militares latinoamericanos. Para Estados Unidos y los gobiernos de derecha principalmente, el temor de la penetración soviética en las Américas parecía ser un hecho gracias en parte a la Revolución cubana. Si los soviéticos estaban dispuestos a abastecer a los cubanos, ¿cuántos otros movimientos guerrilleros latinoamericanos podían esperar el mismo respaldo? Esa preocupación incitó a los responsables políticos de la época de Kennedy a apresurarse a formular su programa latinoamericano. En 1959 la alternativa revolucionaria llegó al poder. Fidel Castro se había mostrado como un reformista demócrata contra el dictador Batista. Sin embargo, una vez en La Habana se deslizó firmemente hacia la izquierda. En 1959 hizo propuestas a los soviéticos de los cuales recibió ayuda económica, dando un cambio total en las relaciones comerciales. De una dependencia total de Estados Unidos pasó a una dependencia comercial total de la Unión Soviética. Desde entonces, la ayuda militar soviética comenzó a llegar a Cuba. Esto produjo la reacción estadounidense prevista por Fidel, con el intento fallido de desembarco en Bayacochinos a comienzos de 1961. Estados Unidos se vio humillado primero por el fracaso de la invasión anticastrista y segundo por la torpe cobertura utilizada para esconder su participación. El fracaso hizo a Fidel más fuerte que nunca, pues demostró que Estados Unidos era una amenaza para la seguridad cubana. Con ello podría aplicar duras medidas contra la oposición interna. Durante estos años se llevaron a cabo complots para asesinar a Castro, pero todos fracasaron. Mientras tanto, Fidel fortalecía su dominio del país. Consideró extender la revolución a otras partes de América Latina. Los soviéticos se alentaron ante la debilidad estadounidense y decidieron actuar apoyando a esos otros movimientos La nueva política anunciada en 1961 tenía dos aspectos. El primero, un importante programa de desarrollo económico y social llamado Alianza para el Progreso, que implicaba un crecimiento económico y una reforma social que sería llevada a cabo por los gobiernos democráticos, en donde el gobierno norteamericano se comprometía a proporcionar más de $20.000 millones en 10 años. Prometió impulsar las entidades multilaterales de Estados Unidos y Europa para aumentar el flujo de capital hacia América Latina, reclamando para sí el liderazgo de una revolución social pacífica. El segundo consistía en una intensificación contra la insurgencia, donde el gobierno estadounidense ayudaría a combatir los movimientos guerrilleros, creando la Escuela de las Américas, donde el ejército estadounidense organizaría las fuerzas contrainsurgentes de los ejércitos latinoamericanos. A Estados Unidos le interesaba identificar y respaldar a dirigentes reformistas, proporcionándole ayuda económica para lograr el crecimiento. Al mismo tiempo, ofreciendo medios para vencer a los rivales armados internos que pudieran contar con ayuda soviética o cubana. Apostaba por los reformistas anticomunistas para dirigir la marea histórica latinoamericana y así producir naciones más prósperas, igualitarias y por ende más fuertes y con intereses compatibles. Así se contendría la penetración soviética y se conservaría su esfera de influencia. Durante 1962, los soviéticos llenaron a Cuba de equipo militar que incluía misiles. Estados Unidos consiguió que la OEA aprobara un decreto restrictivo de embargo contra todos los barcos que transportaban armas a Cuba. Continuó un alarmante enfrentamiento y los soviéticos acabaron accediendo a retirar los misiles siempre y cuando Estados Unidos prometiera levantar el bloqueo y diera seguridades de no invadirla en el futuro. Cuba se transformó en una plataforma para explotar
para exportar la revolución a otros lugares de la región. Con el respaldo soviético, se propuso establecer su revolución y exportarla a otros lugares del continente americano. Entonces continuó siendo un problema. Castro logró atravesar las dificultades económicas de 1971 uniéndose al Comecon. Posteriormente, la visita del presidente ruso de 1974 reforzaría su alianza con la URSS. En 1970 el fracaso de la Alianza para el Progreso era evidente. Las expectativas habían sido demasiado altas teniendo en cuenta las realidades políticas de la década. Además, la meta de fomentar la democracia chocó con el de impedir más regímenes como el de Cuba. Se esperaba que gobiernos electos fomentaran el crecimiento económico al tiempo que llevaban a cabo la anunciada reforma social. En 1970, una coalición de izquierdas ganaba las elecciones presidenciales en Chile. Con su victoria, Allende no dudó en nacionalizar la banca y acabó con los monopolios, expropiando una gran parte de las compañías extranjeras estadounidenses que operaban en territorio chileno. Estados Unidos, comprometido públicamente con la reforma social, no aceptaría movimientos de izquierda y en respuesta desactivó la inversión privada, al mismo tiempo que diseñó un plan para acusar al gobierno electo, subsidiando la prensa opositora, agudizando su problema interno. Aunque el régimen de Allende nunca alcanzó un estado revolucionario, la administración Nixon estuvo determinada a usar cualquier medio para impedir que tomara posesión o acelerar su caída. Finalmente, fueron los militares, junto a las clases medias y altas, las que se levantaron contra la unidad popular y lo derrocaron. En las décadas del 60 y el 70 proliferaron los golpes de Estado protagonizados por militares, quienes ejercieron una dura represión y pusieron en jaque a los sistemas democráticos de la región. Los únicos estados latinoamericanos que estuvieron regidos por gobiernos civiles fueron Costa Rica, México, Venezuela y Colombia. No faltaron los intentos de golpes y conflictos internos, como el efectuado por las primeras guerrillas en Colombia. Sin embargo, y a pesar de ello, la democracia siguió su curso. Misael Pastrana obtiene la presidencia en unas elecciones acusadas de fraude, donde seguidores del general Rojas Pinilla se lanzaron a las calles, provocando graves disturbios. Se declara el toque de queda y el país se sume en el caos. La mayoría de los gobiernos militares que se establecen en América Latina estuvieron caracterizados por asumir el poder con el fin de reestructurar la sociedad y el Estado de acuerdo con la doctrina de seguridad nacional. Aplicaron tácticas de represión y aniquilamiento sistemático contra los enemigos internos. Eliminaron o redujeron drásticamente la actividad política y la participación popular, prohibiendo los partidos políticos, clausurando el Congreso y evitando la competencia electoral pluralista. Intervinieron los medios de comunicación mediante su clausura o censura. La mayoría aplicó una política represiva que generó problemas de violación de derechos humanos, expresado en la persecución, encarcelamiento, desaparición o exilio a sus oponentes políticos considerados amenaza a la seguridad nacional. No movilizaron sus seguidores ni crearon partidos políticos. Por otra parte, integraron a particulares e intereses privados a sus regímenes. Bajo estas dictaduras militares de los años 70, prevalece el dominio militar sobre lo civil, movido por intereses oligárquicos, siendo los partidos únicos, los estados policiales y las dictaduras quienes constituyeron los gobiernos. El temor a los partidos de izquierda evitaba cualquier actividad sospechosa de comunismo. La guerrilla rural, precursora de la toma del poder a la cubana, no fue apoyada por el campesinado, aunque sí lo fue en países centroamericanos que mezclaron el marxismo con la doctrina de la liberación. En 1971 fue elegido presidente de la NUS militar argentino. Poco después se creó el Ejército Revolucionario del Pueblo. La disputa con Inglaterra por las Islas Malvinas tuvo auge. La victoria de Perón en 1973 fue efímera, pues un año después fallecía depuesto por los militares. Mientras la actividad guerrillera llevaba al país a una situación crítica, la política del ministro López Vega provocó una huelga que doblegó a Isabel Martínez, primera mujer presidente en el mundo. La escalada guerrillera se efectuó y se declaró el estado de sitio. En 1973, la junta militar presidida por el general Pinochet se hace al poder. Las Fuerzas Armadas chilenas cercaron la capital haciendo el Palacio de la Moneda bombardeado. Las tropas de asalto tomaron el recinto en donde fue encontrado muerto Allende. Así comenzaría un largo periodo de dictadura militar. Consecuencias: violación de derechos humanos.
Hasta el día de hoy, la lucha a favor del pleno esclarecimiento de estas violaciones ocupa un lugar central en las sociedades latinoamericanas, que por muchos años fueron negadas y ocultadas por las autoridades militares y civiles que justificaban esas prácticas. Aspecto económico. La dependencia económica, aunque continúa, ya es posible mirar hacia otros mercados, y poco a poco Latinoamérica se proyecta como un fuerte bloque económico. Aspecto político-social. Finalmente, según Edward Bernays, como lo vimos en los videos, el yo real es la máxima expresión de la democracia, un ser supuestamente libre. Sin embargo, que a la escala de masas es totalmente controlable, como ocurrió con la población latinoamericana, donde el marketing usado como herramienta principal por estos grupos de poder o élites terminaron usándose como herramienta política electoral, donde sería la izquierda quien, reproduciendo estas técnicas en su aspiración por retomar el poder, violentó su propia ideología, quedando sometida a la codicia de ese nuevo yo individualista populista. Gracias.